es el abogado Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadana y Desarrollo. Abogado, muy buenos días. Les saludo a Omar Jaén. Estoy aquí con Alondra Santiago y Jimmy Jairala. Gracias por atendernos. Doctor, el tema de ley de violencia digital tuvo un origen, tuvo una motivación, pero al parecer en la Asamblea como que fue un poco más allá de esa motivación. ¿Podría hacer un análisis un poco global de este proyecto de ley? Muy buenos días, gracias por su atención. Un saludo a la audiencia de Teleradio. Pues efectivamente una buena intención puede perder el norte si es que cae en manos de nuestros representantes. La asambleísta Mae Montaño, a finales de 2020, presentó un proyecto de ley para discutir y de manera plena aprobar sanciones cuando ocurren casos de violencia digital relacionados con el género, algo que incluso responde a ataques virulentos que se ha visto en las últimas semanas y meses a través del internet y las redes sociales. El artículo o el articulado originalmente propuesto era bueno, por supuesto perfectible después del debate legislativo, pero lo que ha salido la semana pasada de la Asamblea Nacional no es otra cosa que un Frankenstein cuyo contenido ni siquiera responde a lo que efectivamente está en el título de la norma aprobada. ¿O ustedes le ven alguna relación a la violencia mediática y a la violencia ginecobstétrica con la violencia digital y la seguridad digital? En definitiva, se abrió la puerta para que un grupo de legisladores, quizá con algún interés en particular, terminen desfigurando la propuesta inicial y metiendo articulado parche para criminalizar conductas que son casi que parte de nuestra vida diaria. ¿Podría ser específico cuáles son esos artículos y qué es lo que dicen estos artículos que podrían atentar contra la libertad de expresión o quizás de prensa? Bueno, no solo hay atentados contra la libertad de expresión y la libertad de prensa, Omar, hay que ser muy claros. Si bien el debate se ha centrado específicamente en estos derechos, hay horrores en cuanto a otros temas que también deberían ser analizados. No obstante, la Asamblea puso un pañito frío en medio de la fiebre al reconsiderar el artículo 178, que mucha gente dijo que era el de la polémica. Sin embargo, siguen perfectamente parte de esta ley. Uno, el de la violencia mediática, que no es otra cosa que el linchamiento mediático del que tanto se quejaron en la ley de comunicación, que únicamente establecía sanciones administrativas y que hoy, elevado a categoría penal, puede terminar en una privación de libertad de 1 a 3 años. Y también el artículo 179, que en concordancia con el artículo 178, en este caso busca penalizar lo que se considera revelación de secreto o información personal de terceros, que el título podría resultar positivo, pero que cuando analizamos el contenido vemos que se trata de un título, de un contenido penal abierto, de un tipo penal abierto, que puede ser interpretado a discrecionalidad por un juez como le venga en gana, en pocas. Abogado, ¿y usted no cree que existe la violencia mediática? Pero por supuesto que existe y nadie lo niega. El problema principal viene cuando queremos, sobre pretexto de la existencia de la violencia mediática, criminalizar y privar de libertad a la gente con ello. Se lo dijo en un momento. En este caso, los ciudadanos en general debemos comprender que no hay derechos más importantes que otros. Que el derecho a la honra de una persona no es más importante que su libertad personal. Los estándares internacionales ya lo establecen. Por supuesto, el derecho a la honra debe ser respetado. Y si una persona viola su propia libertad de expresión, tiene que asumir una responsabilidad ulterior. Pero esta responsabilidad tiene que ser perseguida, por así decirlo, y sancionada por la vía civil, jamás por penal. Pero ahí está. En este caso, nuestro cuerpo colegiado, la Gran Asamblea Nacional, nuevamente violando estándares internacionales y queriendo inventar el agua tibia. Perfecto. Ahora, abogado, y mi último interrogante antes de dejar el paso a Alondra y a Jimmy. El tema va que cuando, es verdad, a ver, se reclamaba antes que en la ley de comunicación había estas sanciones para medios y para periodistas. Perfecto, se lo sacó eso de la ley de comunicación y queda la vía legal, ¿no? La vía ordinaria. Ya. Pero el problema es que cuando se denuncia a un periodista por esa vía, también se lo considera un ataque a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. Entonces, ¿cuál es el mensaje que nos envían a veces los medios y los periodistas? Nosotros no nos pueden tocar. Nosotros podemos decir lo que nos venga en gana y pobre el que ose
poner una denuncia contra un periodista. Omar, la libertad de expresión tiene límites, pero los límites son claros y tienen que, al interior de nuestro país, estar establecidos con claridad. En primer lugar, esos límites tienen que estar contenidos en una ley, no simplemente en resoluciones, en reglamentos o en decisiones administrativas como lo tenía la Ley de Comunicación. En segundo lugar, se tiene que tener habilitada la vía civil, como he dicho, para sancionar esta responsabilidad ulterior cuando hay, entre comillas, excesos en el ejercicio de la libertad de expresión. Y en tercer lugar, la vía civil tampoco da carta blanca para sanciones excesivas. Lo que se tiene que hacer es buscar sanciones proporcionales con el daño que posiblemente se ha causado en el ejercicio de la libertad de expresión. Así es que de ninguna manera se está buscando o se está tratando de justificar una suerte de periodistas intocables o comunicadores que puedan decir lo que quieran, pero hay que tener muy claro que el ejercicio de la libertad de expresión, no solo para ustedes, sino para nosotros, no está sujeto bajo ningún concepto a censura previa, sino a responsabilidades ulteriores con los límites que manda la Constitución y los instrumentos internacionales. Gracias. Abogado, ¿qué tal, Mauricio? Le saluda Alondra Santiago. Una pregunta, Alondra, qué gusto. ¿Cómo debería entonces estar escrito estos artículos de alguna forma que quede constancia directa que se trata de violencia digital, sexual, o cómo lo puedo leer yo? Y lo hablo como periodista y como mujer, porque entiendo que puede haber estas interpretaciones, y creo que se habla de interpretaciones y subjetividades, pero yo como mujer también digo que necesito una ley que evite que con mis imágenes o con contenido sexual se me desprestigie o se me intente extorsionar de alguna forma. ¿Cómo debe estar escrito la ley y por qué tomó un rumbo tan alejado de lo que debería ser? Alondra, cuando hablamos del derecho penal, hablamos en primer lugar de una consecuencia que trae una acción en específico, la privación de libertad. Por tanto, para que esa sanción tenga lugar, lo que esté establecido en el articulado del Código Penal tiene que ser lo más preciso y claro posible para no prestarse a interpretación de los jueces. Es decir, uno en el artículo determina una conducta punible muy claramente redactada, de tal forma que el juez vea si lo efectivamente actuado se ajusta a lo que dice el articulado y proceda a sancionar. En ese sentido, hablar de violencia sexual digital o hablar de una lucha contra ciertos delitos informáticos es necesario y urgente en Ecuador, pero no de la manera en que lo han hecho, a través de tipos penales abiertos en el que básicamente todo puede caer en función de lo que considere el juez. Y claro, para muestra nuevamente, dado que han topado el tema de lo mediático, el artículo nuevo, en teoría, 158.4, que abre las puertas a cualquier conducta, porque te dice que aquella violencia cometida por una persona o grupo de personas, a través de la publicación o difusión de información o contenido audiovisual o digital, estereotipado, a través de cualquier medio de comunicación, de manera directa o indirecta, que legitime la desigualdad de trato y empieza a abrir las puertas a muchas conductas, Alondra, que pueden ser criminalizadas y que incluso podrían no necesariamente caer en lo que responde a la teoría en un acto de violencia. A eso iba, Mauricio, porque quería hasta preguntarle qué es lo digital, qué es lo que toca a la parte digital, y usted me acaba de decir, bueno, medios de comunicación, y ahí se enfrentaría ya el tema de la libertad de expresión, pero enfocarnos exactamente qué es lo digital y qué es la violencia digital para poder entenderla y a partir de ahí emitir una ley, ¿no? Mira, el artículo, Alondra, está tan mal redactado que hablamos de contenidos digitales, pero en este artículo en específico únicamente hablamos de medios de comunicación públicos, privados o comunitarios. Momento en el que Alondra o Mauricio pueden convertirse en un medio de comunicación digital, sin necesidad de tener personería jurídica, mucho menos de pasar por un registro en el Cordicom como manda la Ley de Comunicación. Mauricio, perdona la interrupción, Mauricio. Fundamedios, por ejemplo, cuestiona la reforma del artículo 369, ¿no? En que se incluye como delito a la persona que por cualquier medio, inclusive a través de cualquier tecnología,
profiere expresiones de descrédito o deshonra en contra de otra, ya sea mediante lenguaje violento, agresivo, vulgar u hostil. Me pregunto si eso no constituye un delito. Si yo hago eso con X persona, ¿no es eso un delito? Actualmente es un delito, pero de nuevo, Jimmy, vámonos a los estándares internacionales. ¿Qué pasó con las reformas anteriores al Código Orgánico Integral Penal? Nuestro Código Penal tenía la injuria plenamente vigente y sancionada con varios años de privación de libertad. Entre comillas, cumpliendo los estándares internacionales, nos dijeron que se despenalizaba la injuria. Lo que hicieron no fue despenalizarlo, sino bajarlo al rango de contravención. Como consecuencia, una privación de libertad de 30 días. Ese es el artículo 396 al que se hace mención hoy en la reforma, que lo que hace es ampliar efectivamente hacia lo digital esta sanción establecida cuando hay afectaciones a la honra. ¿Qué problema trae esto? Esto no debe estar sancionado penalmente. Esto debe ser ventilado por la vía civil. No lo digo yo y no lo dice una organización de la sociedad civil. Lo dicen los organismos internacionales de derechos humanos, la Comisión Interamericana, Naciones Unidas, porque, como he mencionado al inicio, la honra o el derecho a la honra no está por encima del derecho a la libertad física de otra persona. Así es, cuando efectivamente se da un daño a la honra, cuando se da descrédito a una persona, configurando la conducta que se ha mencionado, está hoy en el artículo 396, la sanción tiene que ir por la vía civil, por ejemplo, indemnización. Mauricio, una pregunta, con lo ajustado ayer o antes ayer creo que fue, ¿ya nos curamos en sano o esto, la sugerencia es que se vete por completo la ley o a nivel parcial? ¿Qué es lo que hace falta sanar ahí? Personalmente tengo un tema cruzado en mi interior por una razón, porque no encuentro hasta este momento una parte de la norma que valga la pena rescatar. La forma de la redacción, la incongruencia entre el título y el contenido de la ley hacen que sea necesario un veto total. No obstante, ojo, es urgente que nuestro país legisle para proteger a las mujeres de esos actos de violencia sexual digital que han ocurrido en los últimos tiempos, los actos incluso de violencia general a través del Internet y las redes sociales. Y lamentablemente, veto total lo que haría es vetar, quitar la posibilidad de que durante un año la Asamblea Nacional pueda volver a tratar el tema. De esta forma, por último, que el presidente de la República rescate una coma de la ley planteada por la Asamblea Nacional, que emita un veto parcial por el 99% del contenido, y esperemos que los nuevos legisladores actúen con responsabilidad para cumplir con el objetivo principal de la ley, que es proteger a las mujeres de una conducta que cada vez está haciendo más daño a nuestra sociedad. Mauricio, finalmente, alguien puede decir, y de hecho ya un par de comentarios he visto en el muro, que parecería que los periodistas queremos una ley exclusiva para nosotros, pensando en nosotros y no en la sociedad. Me imagino que a ustedes también les haya llegado un comentario parecido. ¿No es eso lo que está pasando? De ninguna forma tiene que pasar eso, Jimmy. Lo que tenemos que entender es que la libertad de expresión es de los ciudadanos. Y esos ciudadanos también incluyen periodistas, funcionarios públicos. Hay que proteger esta libertad de expresión para todos, sin generar condiciones de desigualdad, ni privilegios para periodistas y comunicadores, ni privilegios para funcionarios públicos que se crean con derecho de perseguir a ciudadanos y a periodistas por emitir opiniones. Esto se logra a través de legislación que garantice de manera plena el derecho para todos y no que genere distintas categorías de protección o de blindaje para ciertos funcionarios o ciertas profesiones. El abogado Mauricio Alarcón es director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Gracias, Mauricio. Muy amable. Muchas gracias a vos. Gracias, un gusto y un buen día.